La semana pasada empezamos una enseñanza que le llamamos Mi Vida, y es parte de la enseñanza o de la serie que vamos a estar viendo durante todo este mes, que le llamamos Visión 2017. Y tiene que ver con el enfoque que vamos a ponerle como iglesia, como familias, como individuos a nuestra vida y a los siguientes meses. ¿Cómo nos vamos a enfocar? ¿Cómo vamos a poner nuestros recursos, nuestra mirada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que juntos vamos a poner por obra? Hay un pasaje que dice que ¿cómo pueden caminar dos si no están de acuerdo? ¿No? Y como iglesia nosotros tenemos que caminar juntos en una misma visión, en un mismo propósito. Y de eso se trata esta serie, de poder juntos enfocar nuestros pensamientos, nuestros recursos, nuestra vida en lo que Dios quiere hacer. Visión 2017. Y empezamos la semana pasada hablando de nuestra vida. Y si algo yo quisiera que se les quedara en su corazón, es que la visión empieza conmigo. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. La visión empieza conmigo. Vimos cómo Josué tuvo que tomar una decisión de decir yo. En cuanto a mí, yo voy a servir al Señor. Yo voy a servir al Señor. Y vimos que en la palabra del Señor una y otra vez encontramos que el Señor busca que nosotros tengamos un compromiso personal con Él, un compromiso personal. Y si vamos a hacer cualquier cosa en nuestra vida, o si vamos a hacer cualquier cosa en nuestra iglesia, tiene que empezar con un compromiso individual. No importa quién somos, no importa la edad que tenemos que decidir individualmente si vamos a servir al Señor. Tenemos que decidir individualmente. Aún los jovencitos tienen que llegar un momento en el que van a tener que decidir si quieren servir al Señor o no. Yo les he platicado de que yo cuando crecía, estaba creciendo y tenía más o menos, yo recuerdo como unos 7, 8 años. Yo le preguntaba siempre a mi mamá, ¿hasta qué edad los niños se van al cielo? ¿Hasta qué edad los niños ya son salvos? Le decía yo, ¿no? Mi mamá me decía, no, pues a los 10. Y yo pensaba, bueno, me quedan 2 todavía. Si tenía 8, me quedan 2 que todavía puedo hacer lo que sea y no soy culpable. Ese era mi razonamiento. Pero fíjense, para ya estar pensando así era porque yo ya sabía lo que era bueno y lo que era malo, ¿no? A ver, los niños, los jovencitos, a los 7, a los 5 años ya saben. Mis hijos, mi niña de 6 años, ella ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hace algo que está mal, ella sabe, le decimos lo que hiciste, está bien lo que hiciste o está mal. Y no, reconoce que está mal. Y ya a esa edad ellos tienen y necesitan reconocer que necesitan a Jesús. Que necesitan a Jesús. Y entre más pequeños nosotros inculquemos esto a nuestros hijos, mejor, ¿no? Porque se requiere una decisión personal. Una decisión personal. Cada uno de nosotros decidir por nuestra vida, decir yo te voy a servir, Señor, yo te voy a servir. La visión que queremos poner frente de nosotros se compone de 4 cosas: mi vida, mi familia, mi iglesia y el mundo. Y vimos cómo todas estas cosas se complementan y forman 4 pilares de esta iglesia, de esta habitación que queremos formar, de esta visión que queremos formar para que el Señor nos use y podamos cumplir sus propósitos. Así es que hablamos acerca de la vida, de nuestra vida. Y para los que no estuvieron, porque estuvieron con los niños o cualquier otra cosa, en la página de internet ahí está ya. En el YouTube también ahí está toda la plática, así es que la pueden ver para que todos estemos en el mismo sentir. Y hoy vamos a compartir acerca de nuestra familia, la importancia de nuestra familia. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? Tú dices, bueno, pues mi familia es mi esposa, mis hijos, o para los hijos, pues mi familia son mis papás. Para alguien que vive quizá con sus abuelitos, pues es sus abuelos. No podemos definir a la familia de una sola forma. La familia tiene que ver con aquellos que están cerca de nosotros, que son parte de nuestra vida y que Dios ha puesto ahí con nosotros. Obviamente todos necesitamos una familia, padres y hermanos, todos necesitamos un núcleo familiar, ¿no? ¿Quién de aquí dice, no, yo no tengo familia? No, nadie puede decir eso. Nadie podemos decir, no, yo no tengo familia.
Ninguno de los que estamos aquí nacimos en un bote, en un tubo de ensayo, ¿no? Que ahí nos formaron en el laboratorio y ni siquiera te pusieron en el estómago de ninguna mujer. Todavía esas cosas, aunque ya se están desarrollando, todavía no se da, ¿no? Yo no conozco a nadie que diga, no, quién sabe quién será mi mamá y mi papá, a mí me sacaron de un laboratorio. No, todavía, aun cuando hay procesos en los que algunos bebés los inseminan artificialmente, los ponen en el vientre de una mujer y nacen en una familia, con un papá, con una mamá, ¿no? Una familia donde puedan recibir la nutrición, la enseñanza, donde puedan recibir el legado que Dios tiene, la palabra que Dios tiene. Entonces, el mensaje de hoy es un mensaje muy simple, muy simple. El mensaje de hoy es: mi familia importa. Mi familia importa. Cada uno de ustedes tiene su familia. Cada uno de ustedes tiene a sus hijos, su esposa. A lo mejor tus papás, y tú como adolescente tú estás viviendo con tus papás. No tienes esposa, no tienes hijos, pero tienes sus papás y esos son tu familia. Y esa familia es importante. Esa familia es importante. Es importante para Dios. ¿Okay? Esa familia, nuestra familia, es importante para Dios. Dios mismo escogió una familia para completar su propósito en esta tierra. Cuando decidió que iba a traer a Jesús a que naciera en esta tierra y que nos salvara de nuestros pecados, buscó una familia. O a una familia futura, ¿no? En este caso buscó a José y a María para que fueran la familia en la que Jesús habría de nacer. Y buscó una familia piadosa, buscó hombres y mujeres piadosos, no perfectos, pero piadosos, que habían decidido, como había decidido Josué, que iban a servir al Señor, ¿no? Dios no dijo, pues aquí el primero que se me ocurra agarro, ¿no? Y ahí, o a la primera la que se me ocurra aquí. No, buscó a una mujer piadosa, a una mujer que conocía a Dios, que amaba a Dios. Buscó en José un hombre piadoso. A través de la historia, Dios ha encargado sus propósitos en manos de familias imperfectas. A través de toda la historia. A través de toda la historia. Piensas en la familia de Adán y Eva. La regaron. Luego, ¿no? Ahí los puso el Señor y les dijo, miren, aquí está todo perfecto, y la regaron. Pero aún así Dios no los desechó. Aún así Dios no los desechó, aún cuando habían pecado, aún cuando habían cometido una equivocación. El Señor los sacó del huerto, pero aún así todavía el Señor los cubrió. Aún así todavía el Señor les proveyó. Todavía seguía teniendo comunión con ellos. No de la misma forma, pero todavía seguía teniendo comunión con ellos. Y todavía el Señor, a través de ellos, vino toda la creación. Todos los hombres en esta tierra, cada uno de nosotros, ¿no? De la familia de Adán y de Eva. Vemos la familia de Noé luego, ¿no? Otra familia imperfecta que el Señor le encarga que salve a la humanidad a través de su propia vida, a través de su propia familia. No eran perfectos. Si tú lees las historias de la familia de Noé, no eran perfectos. No eran perfectos para nada, pero Dios les encargó un propósito y lo llevaron a cabo. La familia de Abraham tampoco era perfecta. Abraham le había creído al Señor y se llevó a Sara, pero luego también se llevó a la concubina y se armaron ahí los problemas. Sara no tenía la misma fe que tenía Abraham, se reía de lo que Dios les había prometido, ¿no? Y tú te das cuenta que Dios toma familias imperfectas y cumple sus propósitos. ¿Por qué? Porque la familia es importante para Dios. La familia de Jacob, la familia de Israel, ¿no? Sus 12 hijos no eran nada perfectos tampoco, ¿no? A uno de ellos lo venden. Los otros, imagínate que qué bueno, con esos hermanos que dices, ¿para qué quiero enemigos, no? Sus hermanos de José lo venden, no eran perfectos tampoco, pero a través de esa familia el Señor cumplió sus propósitos y los escogió a ellos. Encuentras la familia de David,
tampoco era perfecta la familia de David. Viene cuando van a buscar al que habría de ser rey y se presentan todos, ¿no? Los hijos de Isaí, y se presentan ahí y dicen, este se ven bien, este también. Y había en algunos orgullo y en otros había enojo, y resulta que no era ninguno de ellos, era David. Tampoco su familia era una familia perfecta. La familia misma de David tampoco fue perfecta, pero el Señor a través de todas estas familias cumplía sus propósitos. ¿Por qué? Porque para Dios la familia es importante. Para Dios la familia es importante. La familia no nada más es importante para Dios, es importante para mí también. Para ti, para mí debe de ser nuestra familia importante. Tenemos que darnos cuenta que lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, las personas, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, son importantes. Mi familia es una buena inversión. Tenemos que creer esto. Nuestra familia es una buena inversión. Tenemos que invertir en nuestra familia. Por eso es que vamos a enfocar recursos, vamos a enfocar enseñanzas, vamos a enfocar nuestra oración para que el Señor nos dé familias fuertes, porque son importantes para Dios. Son importantes para Dios. Nuestras familias son importantes para Dios. Y la familia también es importante para la iglesia. Porque donde hay familias fuertes, hay iglesias fuertes. Donde hay familias fuertes, hay iglesias fuertes. Necesitamos invertir en las familias para que nuestra iglesia se fortalezca, para que nuestra iglesia crezca sanamente, para que nuestra iglesia cumpla los propósitos de Dios. Entonces, mi familia importa. Mi familia importa para Dios, importa para mí, importa para la iglesia. Es un mensaje sencillo que tenemos que recibir y que tenemos que darnos cuenta de que si en algún lugar tenemos que invertir es en nuestras familias. Tenemos que invertir en nuestras familias. Ahora, la familia tiene bastantes enemigos. Por eso es que como iglesia tenemos que estar alertas. Por eso es que como individuos tenemos que estar alertas. Como padres tenemos que estar alertas. Como esposas tienen que estar alertas. Porque hay muchos enemigos de la familia. Muchos. El diablo, para empezar, es enemigo de la familia, ¿no? Pero aparte de las influencias del diablo, hay muchas otras influencias que quieren destruir la familia. Para empezar, el egoísmo. El egoísmo es uno de los enemigos más grandes de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es un conjunto de personas. Tú no puedes decir, mi familia soy yo, nada más, yo y yo y yo. Eres un individuo a lo mejor y tienes otras personas, pero no quieres aceptar ese núcleo de familia que el Señor ha puesto, te ha dado alrededor, ¿no? Esas personas que tú dices, no, yo solo, yo no tengo a nadie, no me importa nada, por cualquier razón. Encuentras a muchas personas por cualquier razón, porque los hirieron, porque los abandonaron, o simplemente porque él no quiere darle cuenta a nadie, pero todavía sí tiene una familia. Ahí está. El que no la quiere aceptar, ahí está. Y el egoísmo, si nosotros dejamos que el egoísmo llene nuestro corazón, es el principal enemigo de una familia saludable. Porque tú dices, no, pues a mí no me importa nada más, nadie más, yo soy el que solamente me importa yo mismo, solamente me importa lo que yo necesito. El divorcio es otro enemigo de la familia. Otro enemigo que viene y rompe, ¿no? Y viene y desbarata y viene y quiere robar lo que Dios quiere hacer. La deshonra de los hijos hacia los padres es un enemigo de la familia. La deshonra también de los padres hacia los hijos, ¿no? Pero cuando encontramos hijos que no quieren honrar a sus padres, es totalmente opuesto a lo que Dios quiere hacer. Es totalmente opuesto al diseño de Dios para una familia fuerte. En una familia fuerte tiene que haber honra. Tiene que haber honra. El aborto es un enemigo de la familia, no mata, rompe. Si en algún momento Dios a una mujer le quería dar una familia y le quería dar descendencia y aborta a ese bebé, rompió y mató todo lo que Dios podría haber hecho con ellos. Lo que Dios podría haber hecho con ese niño. La cultura, el progresismo, es un enemigo de la familia, del propósito de Dios para la familia. No sé si alguno de ustedes ha visto este programa. Yo nada más lo he oído, no, y he visto así ciertas partes, pero de este programa que se llama
Familia Moderna, que sale en alguno de los canales por ahí. Familia Moderna. Uno de ellos, una familia, son homosexuales. La otra familia es un hombre ya de muy grande edad y luego una muchacha, mujer más joven, que es esta Sofía Vergara. Sí, ¿no? ¿Ya se acordaron? Y luego en la otra familia son, no me acuerdo, el caso es que todas las familias son unidas. Y ya ahora en la nueva temporada metieron en una de las familias a una niña transgénero, ¿no? Diciéndole a todo el mundo, esto es lo normal. Esto es lo que una familia puede llegar a ser. Cualquiera de estas formas es una familia y tenemos que aceptarla y tenemos que recibirla y tenemos que no nada más aceptarla y recibirla, tenemos que alabarla. El mundo espera que alabemos esos estilos de vida. La cultura tratando de inyectarnos una forma diferente de lo que Dios tiene en sus propósitos, de lo que Dios tiene en sus planes. Bastantes enemigos, y pudiera seguir nombrando enemigos de la familia. La codicia, ¿no? Cuando los padres se llenan de codicia, cuando los hijos se llenan de codicia, o cuando hay la envidia y tantas otras cosas, tantos enemigos que pueden venir y pueden querer robar de los propósitos de Dios en la familia. Muchísimas otras formas. Por eso es que tú y yo tenemos que decidir que la familia es importante. Por eso tenemos que decidir que es un buen lugar para invertir, que es un buen lugar para poner nuestros recursos, que es un buen lugar para dar de lo que tenemos, porque el Señor tiene un plan para las familias. Ahora, ese plan empieza con nosotros. Ese plan empieza con mi vida. Yo tengo que decidir primero y luego tengo que involucrar a mi familia. La familia es el primer lugar donde podemos mostrar el amor de Dios. Por eso es importante. En la familia es el primer lugar donde tú y yo podemos empezar a mostrar el propósito de Dios, el amor de Dios. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos acerca de Josué, ¿no? Josué capítulo 24, versículo 15. Dice, ya lo leímos la vez pasada, vamos a volverlo a leer. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, dice Josué, en cuanto a mí, ya hablamos de eso ahí la semana pasada, la decisión primaria, tú y yo diciendo, yo voy a servir al Señor, yo voy a decidir por el Señor. Dice, en cuanto a mí y a mi familia, en otra versión dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Mi familia y mi casa es el primer lugar donde tú y yo tenemos la influencia para poder transmitir lo que el Señor tiene, transmitir la palabra del Señor. La decisión de Josué fue primero por él mismo y después por su casa. Ahora, cada uno de nosotros como hombres, cada hombre casado con hijos, tenemos una responsabilidad delante de Dios de decirle al mundo y de decirle a la cultura, yo serviré al Señor. Y luego tenemos otra responsabilidad de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. Ahora, en el caso de una mujer que es una madre soltera o que su esposo no quiere servir al Señor, esa mujer también tiene esa responsabilidad de decir, yo y mi casa, yo y mis hijos serviremos al Señor. Tenemos una responsabilidad delante del Señor porque nuestra casa es el primer lugar donde podemos empezar a mostrar el amor de Dios. Mientras nuestra esposa esté con nosotros, mientras nuestros hijos estén en nuestra casa, es nuestra responsabilidad decir, mi casa va a servir al Señor. Mi casa va a servir al Señor. ¿Por qué? Porque mi familia es importante. Mi familia es importante y vamos juntos a servir al Señor. Lo curioso es que Josué no le preguntó a su familia. Josué no le preguntó a su familia, espérame tantito, a ver, mis hijos van a servir al Señor. ¿Esposa va a servir al Señor? No le preguntó.
Él dijo, mis hijos, los que son mi descendencia, mi esposa, van a servir al Señor. Ahora, eso tiene un tiempo. Va a haber un tiempo en el que ya nuestra esposa, nuestros hijos, ellos tienen que tomar su decisión. Pero mientras ese tiempo llega, mientras el tiempo de nuestros hijos llega, ellos tienen que ir conmigo, van a servir al Señor. Por eso es que es importante la familia, porque ahí es el primer lugar donde podemos nosotros empezar a mostrar el amor de Dios. Hablamos la semana pasada también de este pasaje en el que Jesús les dice, en el que le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues miren, nuestro prójimo más cercano son nuestra familia. Mi prójimo más cercano es Reina. Antes que otro, cualquier otro es Reina. Después mis hijos, y luego mis papás y mis hermanos y todos, y ya los demás, ¿no? A veces agarramos por otro lado, pero nuestro prójimo más cercano es nuestra familia, nuestros hijos. Es ahí donde debemos de empezar a mostrar el amor de Dios primero que nada, en nuestra familia. Ahí es donde debemos de empezar a mostrar el amor del Señor. Es donde podemos mostrar el amor del Señor. Debemos hacerlo. Si tenemos una familia, tenemos que amarla. Tenemos que invertir en ella. Tenemos que invertir en ella. Porque este es el propósito de Dios. Mostrar su amor a través de la familia. Hay otras cosas, varias cosas. El por qué es importante la familia en la iglesia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que invertir en nuestras familias? Y una de ellas es que a través de la familia dejamos un legado de verdad a estas generaciones. A través de la familia dejamos un legado. A través de la familia cambiamos la cultura. A través de la familia rompemos estas tinieblas que hay en el mundo. A través de la familia. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. En la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. El Señor le está hablando al pueblo de Israel, pero le está hablando individualmente. Y le dice, tú y como individuo tienes que comprometerte a guardar los mandamientos. Y ese es lo primero que el Señor pide de nosotros. Tú como padre, tú como esposa, tú como hijo, tienes que comprometerte a guardar los mandamientos del Señor individualmente. Y luego sigue el versículo 7. Ahora tienes que repetírselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Nos habla de que tenemos que nosotros influenciar a nuestros hijos, influenciar a nuestra familia, hablándoles de los mandamientos del Señor, hablándoles de la verdad del Señor. Es a través de las familias que se transmite a una y a otra generación la verdad del Señor. Es a través de las familias que podemos cambiar el futuro. Es a través de la palabra del Señor en nuestra familia que podemos cambiar el futuro de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Yo quiero ver en mi generación, en mis hijos, un futuro diferente al que yo he tenido. Un futuro mejor. Y yo quiero que sus nietos todavía lo vean mejor que ellos. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido implantada y ellos la han repetido y la han aprendido y la han tomado en sus corazones y la han atesorado en su vida y la han puesto ahí en sus marcos, ¿no? En la puerta de sus marcos. Una familia, literalmente no lo hacemos, ¿no? Algunos sí, algunos ponen un versículo ahí en la entrada de su casa que dice cualquier parte de la escritura, pero no es literalmente. Habla de que nuestra casa, nuestra familia tiene que ser sellada por la palabra del Señor. Tiene que ser sellada por un legado de verdad que viene a transmitirse a través de las familias, viene siendo transmitido a través de las familias, a través de los padres a los hijos. Miren lo que dice el Salmo 78, versículo 5 al 7.
Dice, pues emitió sus leyes a Jacob. Ya les había hablado de Jacob, ¿no? Israel. Un hombre, un padre que fue escogido para cambiar su generación, para cambiar su pueblo, para cambiar su familia. Dios le transmitió sus leyes a Jacob, dice. Entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido, los hijos de mis hijos. Por eso es que ahorita yo les estoy enseñando, por eso es que les enseñamos en la iglesia, les enseñamos en la clase de los niños, porque ellos van a transmitir esas verdades a sus hijos, a otra generación. Dice, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. ¿Cómo vamos a cambiar la cultura? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas que van a pasar en el futuro? Enseñando a nuestras generaciones. No, a veces decimos, no, y yo soy culpable de a veces decir también, no, las cosas se ponen de mal en peor. No, las cosas cada vez están peor. Nuestros hijos les va a tocar más difícil. Debemos de dejar de hablar eso y de declarar eso para nuestros hijos. Porque nuestros hijos, si los enseñamos en la palabra del Señor y les enseñamos estas verdades, van a volver a poner su esperanza en Dios. Y no importa que el mundo esté como esté y la cultura esté como esté, va a haber esperanza para ellos. Por eso es que la familia es importante. Por eso es que tu familia, mi familia es importante. Cada familia que llegue aquí, cada padre con sus hijos, cada madre con sus hijos, cada persona que llegue aquí es importante, porque si podemos sembrar la semilla en cada familia, esa familia se multiplicará exponencialmente. Y cada una de sus generaciones, imagínate las generaciones que podemos cambiar. Solamente nosotros aquí, con cada uno de nuestros hijos. ¿Cuántos hijos va a tener Abigail y Adoniram? No sé. Unos 3, 4, 5, 6, 7, 10, los que sean, ¿no? ¿Cuántos van a tener ellos después de ellos? Y cada una de esas generaciones puede ser cambiada si nosotros le damos la importancia de vida a la familia, a enseñarles la palabra del Señor, a enseñarles los estatutos del Señor. Dice, de modo que cada generación volviera a poner su enseñanza en Dios, su esperanza en Dios, y no olvidara, fíjense, para esto es que nos enfocamos en la familia, para que no se olviden los gloriosos milagros del Señor, sino que obedecieran sus mandamientos, para que no se olviden. Por eso el pueblo de Israel se les requería que les enseñaran a sus hijos desde pequeños. Se les tenía que enseñar desde pequeños la ley, y no nada más eso, se les tenía que enseñar las tradiciones. Y se les recordaba una y otra vez lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, lo que Dios había hecho con sus antepasados, lo que Dios había hecho con sus padres. ¿Cuándo fue la última vez que tú o yo le dijimos a nuestros hijos, le contamos de algún milagro que Dios hizo en nuestra vida? ¿No? Muchas veces le contamos historias de la Biblia y que es muy bueno. Pero también tenemos que enseñarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que continuar el legado. Debemos de desarrollar y proveer herramientas útiles para que cada familia que llegue a nuestra congregación pueda lograr este propósito. Enseñar a sus hijos, seguir enseñando a las siguientes generaciones acerca de los propósitos de Dios. El plan de Dios para la familia es inconfundible, lo vemos, ¿no? Pasar sus leyes de generación en generación para preservar la historia de las obras de Dios, sus mandamientos y su amor por su pueblo. Para eso tenemos nosotros que valorar la familia, valorar nuestra familia, invertir en nuestra familia, invertir en nuestros hijos, invertir y seguir invirtiendo en ellos, porque solamente tenemos una ventana de tiempo. Solamente tenemos una ventana de tiempo y tenemos que aprovecharla. Entonces es a través de la familia que vamos a dejar un legado de verdad. Un legado de verdad. Para que nuestros hijos no se vayan con la corriente, ¿no? Que nuestros hijos no se vayan siguiendo estas ideas de la familia moderna. Que nuestros hijos no se vayan siguiendo estas ideas de lo que debe de ser servir a Dios.
que nuestros hijos no se vayan con estas ideas del humanismo. Tenemos desde ahorita que impregnarlos de la palabra del Señor, llenarlos del ambiente de la presencia de Dios como familia. Y necesitamos familias fuertes en las que cada uno de nosotros podamos proveer para nuestros hijos, proveer la palabra del Señor, porque es en la familia donde se crea el mejor lugar para hacer discípulos. La familia es el mejor lugar para hacer discípulos. Ahí es el mejor lugar. Ahí es el mejor lugar. No es la iglesia, es nuestras familias. Es nuestras familias. ¿Por qué? Porque a tus hijos y a tu esposa, o en este caso los hijos aún con los padres, pueden hacer, un hijo puede hacer discípulo a su padre. No se trata nada más siempre de los padres. Sabes que los hijos reciben la palabra primero que los padres. Y luego los padres hacen discípulos a sus hijos. Los hijos hacen discípulos a sus padres, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí pues es en la familia donde puedes tener comunión continua. Es donde puedes tener influencia verdadera. Es donde dispones de todo el tiempo. Y cuando hablamos de nuestros hijos, ¿no?, que son pequeños todavía o que todavía están en nuestra casa, nuestros hijos ahí están. Van a tener que escuchar lo que tenemos que decir, ¿no? Van a tener que escucharlo. Si una y otra vez les vamos a enseñar lo mismo, lo van a tener que escuchar porque solamente tienen esa opción. Ya que crezcan, ellos tendrán su opción de ir y hacer lo que esté en su corazón. Pero ya habríamos tenido el tiempo para enseñarlos en la verdad. Y es el mejor tiempo en nuestra familia donde podemos hacer discípulos. Uno de los mayores errores de los padres es relegar la tarea de criar a los niños a la iglesia. Aunque la iglesia es importante para enseñar, es en las familias donde se enseña. Por eso es que tenemos que aquí proveer herramientas, sí, pero tenemos que enfocarnos en crear familias fuertes, padres convencidos de la palabra del Señor, para que allá afuera, en sus casas, ellos puedan criar a sus hijos, ¿no? Antes se oía, ¿no?, y veía uno en las iglesias en las que venían los papás con su hijo todo enojado, en cualquier situación se lo traían al pastor. Pastor, ándele, haga algo con mi hijo. Oye, el pastor, pues, ¿qué le hago, no? ¿Le leo un versículo? ¿Por qué? Hay una influencia, claro que hay una influencia de los líderes piadosos, de los líderes sobre cualquier generación, pero la mayor responsabilidad es en los padres. Miren, en el 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vemos un ejemplo claro de lo que significa ser discípulos a través de la familia. Le está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela, ¿cómo se dice?, Loida, y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. La abuela de Timoteo enseñó a su madre y su madre enseñó a Timoteo. Y no se habla de su papá. ¿Qué pasó con su papá? ¿Quién sabe? No se habla de él. Dice que yo creo firmemente que si hubiera sido un hombre piadoso lo hubiera mencionado Pablo. Muy probablemente no estaba ahí. Y esto nos da a ver que las familias muchas veces no son perfectas, pero siguen haciendo discípulos. En las familias no siempre es lo que se espera, pero siguen haciendo discípulos. Podemos seguir haciendo discípulos. Esta abuela y esta madre no se detuvieron a decir: no, pues no la voy a hacer. Siguieron enseñándole y vino Timoteo a recibir una palabra y una verdad en su corazón, y su fe se hizo sincera y verdadera y se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva. Joven y pastor, se convirtió en un pastor joven. ¿Por qué? Porque había sido enseñado en un ambiente en el que la palabra del Señor era importante, en un ambiente en el que el Señor era primero. La abuela de Timoteo había decidido, como decidió Josué: yo voy a servir al Señor. Y luego la mamá dijo lo mismo: yo voy a servir al Señor. Y luego Timoteo llegó su tiempo y él también dijo: yo voy a servir al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras generaciones, con nuestros hijos.
Yo voy a servir al Señor, te voy a llevar a ti y luego tú va a llegar el momento y tú vas a decidir yo voy a servir al Señor. Y vamos a crear discípulos fuertes ahí en nuestra casa, enseñándoles a través de la palabra del Señor. Pero para eso necesitamos familias fuertes. Necesitamos familias fuertes, padres decididos, hombres decididos. Necesitamos hombres decididos. Como hombres tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad para con nuestras familias. Miren Efesios capítulo 6, versículo 4. Es un consejo de Pablo y les dice a la iglesia, le dice: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. ¿Cuántos hacen enojar a sus hijos? Yo soy culpable de eso y cada rato me tengo que, Señor, ayúdame a no hacer enojar a mis hijos. Porque a veces queriéndolos corregir los hacemos enojar en lugar de corregirlos y enseñarlos, ¿no? Pero les dice, no los hagan enojar, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Háganlos discípulos, o sea, denles disciplina. Hablamos de los discípulos, que el discípulo viene de la palabra matetes, ¿no? Y tiene que ver con disciplina. Y eso es lo que pasa con nuestros hijos. ¿Los vamos a hacer discípulos de la verdad o los vamos a hacer discípulos de la mentira? ¿Los vamos a hacer discípulos de la piedad o los vamos a hacer discípulos de la impiedad? ¿Los vamos a hacer discípulos del Señor o ellos van a correr a ser discípulos de esta cultura? Pero está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Por eso es que mi familia importa, tu familia importa. Por eso es que seguimos orando por nuestras familias. Por eso es que seguimos creyendo por la familia y seguimos declarando por nuestras familias que el Señor tiene poder para hacer lo que Él ha cumplido en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en medio de nosotros. Si queremos crear familias fieles y hacer crecer futuros líderes, debemos empezar en el hogar. Ahí es donde empieza el verdadero discipulado. Ahí es donde empieza, ¿no? Ahí es donde empieza. Y Dios obra de muchas formas. Pero se requieren familias fuertes. Muchas veces alguien que no tiene papás llega a la iglesia y es discipulado por otra familia fuerte. Por otra pareja, por otras personas. Muchas veces llega una pareja que está en problemas y es discipulada por otra pareja fuerte. Muchas veces llega padres que no saben cómo ser papás y son discipulados por padres que están fuertes en la palabra del Señor. Pero se requiere a alguien que diga: yo voy a servir al Señor. Yo voy a servir al Señor, para luego transmitir todo esto, transmitirlo a nuestras familias. Transmitirlo a nuestras familias. Y las familias fuertes no aparecen por arte de magia. Cuando vemos familias fuertes, no llegaron ahí nada más por la casualidad. Lo primero que tuvieron que hacer es decidir que el Señor era lo más importante en sus vidas. Que el Señor era lo más importante. Y luego tienen que decidir: mi familia es importante. Y este mensaje no es nada más para los papás, ¿no? Es para las mujeres también. Y es para los hijos también. Los hijos maduros tienen que también entender y saber: hey, mi familia es importante. Tengo que honrar a mis padres. Quiero ver largos días, tengo que honrar a mis padres. Aún nosotros ya como adultos grandes tenemos que aprender esa palabra. A veces pensamos que esa palabra es solamente para los hijos, no nuestros hijos. Y se nos olvida que es también para nosotros, hacia nuestros padres. Y el Señor nos sigue diciendo: tú tienes que honrar a tu padre todavía. Tienes que seguir honrando para que las familias se fortalezcan, para que a través de esa familia la luz brille en medio de un mundo lleno de oscuridad. Tú y yo somos la esperanza de este mundo. Nuestras familias son la esperanza de este mundo. Y el Señor tiene algo para hacer con nosotros. Amén. Pónganse de pie, Sammy, ayúdame aquí en el piano.